señor asistente acá del centro académica. Nos toca los puntos muy importantes referidos a la demanda civil de alimentos, la tenencia y régimen de visitas. Después empezamos con el autoadmisorio. Pero antes de empezar con el autoadmisorio, tenemos que aterrizar pues en lo que es la demanda, ¿no? Porque el autoadmisorio nace después de la demanda. Y la demanda es el primer escrito que realiza, en este caso, una parte que viene a ser demandante y lo dirige al juez con una pretensión y con los requisitos que señala en nuestro Código Procesal Civil, requisito de la demanda, 424 del Código Procesal Civil, anexo de la demanda, 425 del Código Procesal Civil, y demás presupuestos que vamos a comentar. Ahora, ¿qué es un autoadmisorio de la demanda? ¿O qué es una resolución admisoria? El juez, a manera de preámbulo, antes de dar respuesta a lo que es un autoadmisorio o una resolución admisoria, el juez se comunica con las partes a través de resoluciones. Y esas resoluciones son decretos, autos y sentencias. Entonces, cuando uno hace referencia al autoadmisorio, significa, se refiere a la respuesta que da el juez a una demanda. Y es una resolución judicial, mediante el cual el juez admite la demanda. Por eso se llama autoadmisorio de la demanda. Y el juez, para admitir la demanda, tiene que haber calificado. El juez hace una suerte de filtro. ¿Ya? Califica, ¿qué califica el juez la demanda? En la demanda califica los presupuestos procesales y las condiciones de la acción. ¿Ya? O sea, no de frente no va a buscar la solución al fondo, sino ve que la demanda está debidamente presentada con los requisitos exigidos por ley. Ahora, cuando el juez admite la demanda, como se ha dicho, es un filtro que hace el juez. ¿Para qué? Para sanear la demanda. ¿Y qué ve primero? Los presupuestos procesales. ¿Y qué vienen a ser los presupuestos procesales? Los presupuestos procesales son los requisitos esenciales para un proceso sea válido. Son requisitos esenciales para que un proceso sea válido. El juez tiene que fijarse que la demanda contenga esos presupuestos procesales. ¿Y cuáles son esos presupuestos procesales? Tenemos la competencia. El juez tiene que ver su competencia en cuanto a la materia. Si estamos hablando, por ejemplo, un tema, una demanda de régimen de visita, y lo presentan ante un juez de paz letrado, el juez de paz letrado no es competente. Tendría que derivarlo al juez de familia, que es el competente para ver el régimen de visita y la tenencia. Pero sí, el juez de paz letrado es competente para ver alimentos. Entonces, por la competencia, por razón de la materia. Ahora, la competencia también por la razón de la función. Nosotros sabemos que los jueces pueden ser de primera instancia, cuando es el primer contacto que tiene el demandante con el juez, pero son jueces especializados. Empezamos con jueces de paz letrado, que hay especializado en familia civil, jueces de paz letrado especializados en materia civil y laboral, y jueces de paz letrado especializados en todo lo que es penal faltas, y jueces especializados en materia civil, en materia laboral, en materia familia, en materia constitucional. Entonces, el juez también ve su competencia en función del territorio. Si es un juez de paz letrado y le presentan una demanda donde el demandante o el demandado vive en San Juan de Miraflores y el juez es de Villa Salvador, entonces el juez no
por razón de territorio no va a ser competente. Tendría que derivarlo al juez del distrito de San Juan, al juez de Paletrado del distrito de San Juan. Entonces el juez lo que ve es su competencia, ve también la capacidad procesal de las partes. Quiere decir que tiene que ver la capacidad de ejercicio que tenga, o sea, me refiero a la personalidad que tiene ese demandante. Porque pues, si es un menor de edad en el caso de alimentos, ¿cómo se presenta a juicio un menor de edad? Se presenta, si es cierto, con una demanda, ¿a través de qué? A través de su representante legal, que es su mamá o su papá, ¿no? En algunos casos puede ser el abuelo, pero tiene que actuar a través, porque tendrá capacidad civil el menor de edad, pero no tiene capacidad de ejercicio. Capacidad de goce tiene, pero no tiene capacidad de ejercicio y lo hace a través de su representante legal, porque la ley lo establece así, que los padres son sus representantes legales, pero los menores los representan en juicio. Pero también si es un mayor de edad y quiere intervenir a través de un apoderado, estamos hablando de un representante voluntario, ¿no? Entonces, tendría que ver su poder, el juez, a ver si tiene su poder suficiente para demandar tal acción, o si el poder, pues, está debidamente configurado para el propósito que está pidiendo. Porque en el caso del poder es literal, tiene que revisar bien para qué materia o para qué acto le está otorgando el poder. También, luego de haber revisado la capacidad procesal, se pasa a ver los requisitos de la demanda. Y como hemos dicho, los requisitos de la demanda, para que una demanda sea válida y para que un proceso esté debidamente relacionada las partes, una relación procesal válida, tenemos que ver, son algo de 10 requisitos que establece la demanda. Tenemos, por ejemplo, el primer requisito, si uno por experiencia, cuando presenta una demanda, en la parte superior derecha va a encontrar, cuando es la demanda, expediente. Como es su primer escrito, no sabe qué número de expediente le van a asignar en vez de partes. Solamente pone expediente, 2 puntos y lo deja en blanco. Después pone quién es el especialista o el secretario juzgado. Como es el primer escrito, no sabe, y la elaboración va a poner solamente 2 puntos y en blanco. Después sigue el cuaderno. ¿Qué cuaderno? El cuaderno principal, puede ser cuaderno de vía cautelar, ¿no? Entonces, o puede ser un incidente. Entonces, ahí se pone cuaderno, 2 puntos, principal. Escrito. ¿Qué escrito es? Si es demanda, es el primer escrito. Después viene sumilla. La sumilla es prácticamente un extracto ¿no? de la pretensión. ¿Qué pondría en una demanda de alimentos? La sumilla, demanda de alimentos. ¿No? Demanda de alimentos. Después viene la designación del juez. Ahora aquí hay que detenerse un poquito porque he notado que en la experiencia que tengo, como yo también he sido juez, he visto que ponen hasta el nombre del juez. Y eso no es, solamente es la designación del órgano. Señor juez de Paletrado de San Juan de Miraflores, o señor juez de familia de Villa Salvador, un ejemplo, ¿no? Pero no se pone el nombre del juez, porque los jueces son aves de paso. Con tanta provisionalidad que hay, en un proceso viene un juez, otro juez, y a veces hay como 10 jueces que han pasado durante todo un proceso. Entonces, solamente se pone la designación del órgano, nada más, no se pone el nombre. Después viene todos los datos, la general de ley, el nombre del demandante, su documento nacional de identidad, DNI, o carnet de extranjería, su domicilio real, domicilio procesal físico. Muchos jueces piden, muy mal desde mi punto de vista, piden domicilio procesal dentro del radio urbano, y eso es muy malo porque
porque eso estaría limitando la actuación del abogado, porque el domicilio procesal es el domicilio del abogado. Y todos sabemos que el Distrito Judicial de Lima Sur en realidad comprende ocho territorios jurisdiccionales. ¿No? Tenemos Lurín, tenemos Pachacama, tenemos Punta Hermosa, tenemos Santa María del Mar, tenemos Huerto de Manchay incluso, que es parte de Pachacamac también, tenemos Villa Salvador, tenemos Villa María, San Juan de Miraflores y Chorrillos. Entonces, cuando nos piden los jueces a veces que designemos un domicilio físico del rey urbano, prácticamente nos estarían anulando, nos estarían obligando a que uno mienta, porque uno no puede tener 8 domicilios físicos, uno en Chorrillos, otro en Villa Salvador, San Juan, ¿no? Villa María. Entonces, eso es un error. Además, nos piden también el domicilio, la casilla electrónica o el domicilio procesal electrónico, que es una casilla que tiene competencias a nivel nacional, ¿no? Para efectos de notificación. Después nos piden que uno señale la dirección domiciliaria del demandado, a quién se va a emplazar, ¿no? Del accionado. Y acá hay que detenernos un poquito porque cuando uno pone una dirección domiciliaria, uno tiene que dar datos precisos, si es posible, referencias. Si está cerca a una iglesia, cerca a una avenida principal, un mercado, ¿no? Un centro público, en fin, ¿para qué? Como es el primer acto, esa notificación lo van a llevar físicamente a su domicilio real que está señalando. El juez en ese sentido tiene mucho cuidado, porque lo que se quiere es que no cause indefensión al demandado, y revisa de RENIEC su dirección domiciliaria de este demandado, y según la ficha RENIEC lo envía también a la ficha RENIEC, siempre y cuando, si es que el demandante ha dado un domicilio distinto al que está en la ficha RENIEC. En todo caso, notifica a ambos domicilios. Después tiene que consignar también el petitorio. ¿Qué es lo que pide? ¿Qué es lo que quiere? ¿Desalojo? ¿Quiere una indemnización? ¿No? Así, en su millado, el petitorio tiene que ser concreto, claro, preciso. Después vienen los fundamentos de hecho. En los fundamentos de hecho tiene que señalar, pues, no tan en forma clara también, pero concisa. No es un testamento, una extensión larga, ¿no? Punto 1, señor, estoy demandando alimentos a fulano y tal por razón de que mi hijo se ha quedado, ¿no? Está en el colegio, el padre dejó, ¿no? Abandonó el hogar convivencial y no le pasa nada, ¿no? Y así, punto 2, se le ha requerido a través de carta notarial o se ha ido directamente a Grill y él se niega, pues no se rehúsa a dar, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces tiene que uno poner en forma escueta, resumida los puntos, no, los fundamentos de hecho. Después vienen los fundamentos jurídicos, los fundamentos de derecho, donde tiene que hacer las citas legales, y por lo que está pretendiendo su demanda. ¿Qué sustenta esos fundamentos de hecho, no? ¿Cuál es el amparo legal? Después tenemos el monto del petitorio. ¿Qué es lo que está pidiendo el monto del petitorio? Tiene que ser claro, también pide 800 soles de pensión, 800 soles mensuales de pensión a favor de mi menor hijo tal, ¿no? En el caso de si estamos en una demanda de alimentos. Y después tiene que hacer lo más importante, que es el ofrecimiento de los medios probatorios. Porque uno puede hacer una buena exposición de los hechos, pero si no respalda con medios probatorios, lamentablemente, por mejor escrito que esté por mejor fundamentado que estén los hechos, lamentablemente no va a tener respaldo, no va a tener una sentencia favorable, porque los medios probatorios acreditan los hechos que exponen las partes. No solamente el demandante, con respecto también al demandado,
Él también, si él contradice o niega los hechos, él tiene que también tener sus medios probatorios. Vamos a suponer que la demanda dice, señor, hace un año que no me pasa el señor ni un sol. Y el señor tiene buen ingreso, ¿no? Y cuando él conteste la demanda, él va a decir, no, señor, no es cierto, yo sí le paso, le doy yapes. Acá está mi relación de yapes, ¿no? Eso es mi medio probatorio. Ella dirá, pues no me pasa nada, y acá está el banco, ¿no? Mi cuenta de banco y no hay un depósito, pero el yape sí. Entonces, los hechos tienen que estar respaldados con medios probatorios para que sea pues una demanda eh, declarada pues conforme a su pretensión, ¿no? Después tiene que, al final, si pone otros idigos, de repente quiere poner a una persona para que, como procurador, para que pueda hacer seguimiento a la demanda, al proceso, entonces pongo, autorizo a tal persona, ¿no? O, ¿no? Ese también, o acompaña el número de copias, esos son otros idigos, son pedidos alternos al pedido principal, son pedidos secundarios. Y al final va el lugar y la fecha, y si estamos ante una demanda de alimentos, no requiere pues una autorización de abogado, por la sencilla razón que estamos ante un derecho fundamental y supone que la demandante está en una situación difícil, no tiene medios como para poder pagar un abogado, entonces el legislador ha considerado prudente y pertinente que no requiere firma de abogado. No hay necesidad de que un abogado autorice la demanda. Así lo dice el numeral 10 del artículo 424. En la parte última dice no requiere ser autorizado la demanda por un abogado. Por la sencilla razón, pero no, es obvio, ¿no? Entonces, haciendo ese preámbulo, entonces, cuando uno presenta una demanda, el juez, ¿qué va a hacer? Califica la demanda, ve presupuestos procesales, que hemos estado hablando de la competencia, la capacidad y requisitos de la demanda, pero también ve las condiciones de la acción. ¿Y qué son las condiciones de la acción? Si los presupuestos procesales son los requisitos esenciales para que un proceso sea válido, las condiciones de la acción son los elementos que aseguran que la demanda sea examinada de fondo. O sea, el juez hace de filtro, hace un saneamiento procesal para que cuando esté el momento de dictar el fallo, la sentencia, no tenga problema de que no hay competencia, que las partes no están debidamente constituidas, que le falta un requisito a la demanda. Ahora, ¿cuáles son las condiciones de la acción? Son el interés para obrar. Como ya se dijo en la clase precedente, el que tiene interés significa que tiene que haber agotado, que no tiene otro medio que es la necesidad que tiene para acudir al órgano jurisdiccional. Por ejemplo, vamos a hablar de un proceso, de una demanda de desalojo, por ejemplo. El demanda de desalojo, como estamos hablando de derechos disponibles, entonces previo a ir al juez tiene que ir donde un centro de conciliación, sea público o privado. ¿Ya? Es un requisito sine qua non, o sea, un requisito sí o sí, que tiene que previamente transitar este demandante a un centro de conciliación. Cuando no se arregla a ese nivel el centro de conciliación, recién se va a donde el juez, porque si se repone su demanda, en este caso, que he dado por ejemplo de desalojo, presenta su demanda y el juez no ve el acta de conciliación, lo va a rechazar la demanda, lo va a declarar improcedente por falta de interés para obrar. O sea, no ha agotado, no tiene la necesidad de recurrir al juez. Y lo otro es legitimidad para obrar. Quiere decir que el titular del conflicto, el titular de la acción, tiene que ser titular del proceso, estar en el proceso. O sea, del ámbito material se va al ámbito procesal. Quiere decir, si yo, por ejemplo, soy un arrendador o soy víctima he sufrido un accidente de tránsito y voy a interponer una demanda de indemnización,
yo tengo que ser titular que estoy demandando y estar en el proceso, en el proceso. No puede ser mi hermano, un tercero, salvo que que yo le haya otorgado poder. Por eso tiene que ser legitimado para obrar. Tiene que ser el titular de ¿qué es la legitimación para obrar? Es la correcta adecuación que tiene un demandante, ¿no? Que es titular del derecho material y para estar en la relación procesal. Si no es el titular del derecho, prácticamente no tendría legitimidad para obrar en el proceso. ¿Y qué va a cambiar? Va a cambiar que el juez advierta esa deficiencia y le declara improcedente su demanda por falta de legitimidad para obrar. Y otro requisito es la vinculación de la ley. ¿Qué quiere decir cuando es vinculación de la ley? Que lo que pretende el demandante tiene que ser justiciable. No todos los casos que uno pueda presentar, todos los conflictos intersubjetivos, van a dar lugar pues a que un juez lo resuelva. Tiene que ser materia justiciable. Como ya se habló en la clase anterior, no sé si ustedes recuerdan, yo no puedo obligar a una persona para que, por ejemplo, en el caso, déjenme de visita, ya que estamos, déjenme. Hay, en mi experiencia que tengo, he visto demandantes y señor juez, demando porque su papá no, demando porque su papá no quiere visitar a su hijo. Entonces, al contrario, le digo, el régimen de visita es para que el padre quiera ver y no lo dejan ver. No es al revés. Si el padre no quiere ver a su hijo, no tiene el sentimiento, no tiene el afecto, el cariño, entonces lamentablemente no se le puede obligar eso. Tendrá otras acciones, pero no es la acción de que no se le puede obligar a que un padre quiera ver ve a su hijo. O sea, al revés, el padre tiene que pedir cuando no lo dejan ver. ¿Ya? Igual también como el caso que puse, ¿no? Del no, enamorado que quiere pues que la novia se case, ¿no? Que se case con la novia y cuando la novia de repente ya se ha desistido. El juez no puede mandar sentimientos. Esa es vinculación con la ley, que el caso que se pone a consideración del juez sea justiciable. El juez admite la demanda presentada luego de haber calificado, como se dice, los presupuestos procesales y condiciones de la acción, que es un filtro que es para el saneamiento de la relación procesal válida. ¿Ya? Eso es lo primero que tiene que ver el juez en la demanda, ¿no? En el auto emisorio. Este acto marca el inicio formal del proceso judicial y permite al demandado comparecer y ejercer su derecho de defensa. Como ya habíamos dicho, el juez se comunica con las partes a través de las resoluciones, a través de decretos, a través de autos y a través de sentencias. Y ese decreto viene a ser, pues, una resolución de mero trámite, una resolución de impulso procesal. Cuando de repente alguien pide copias certificadas, pídese las copias certificadas, así chiquito, en 2 líneas, ¿no? O una línea, pídese las copias certificadas conforme solicita. De repente quiere pedir cambiar de domicilio, téngase por variado el domicilio. Cualquier otro pedido que no sea sustancial da lugar a un decreto, es de impulso. Téngase por variado el domicilio, téngase presente, agrégase agrégase los autos, de repente quiere decir algo, agrégase los autos. Son, son expresiones muy cortitas, por eso se llama resoluciones de mero trámite o solamente de impulso al proceso. En cambio, los autos ya con los autos se resuelve una articulación. Por ejemplo, admite la demanda, declara salido el proceso, declara improcedente una demanda, declara inadmisible una demanda, resuelve por una nulidad o cualquier otro, dicta una medida cautelar o cualquier otro incidente, ¿no? Y la sentencia, pues, cuando resuelve pues, lo sustancial, ¿no? Lo que está pidiendo en sí, ¿no? Que es lo más importante, es la parte final. Y muchos dicen que pone fin a la instancia, pero otros dicen pone fin al proceso.
pero no es del todo cierto, porque ahí existen los recursos impugnatorios, entonces el proceso sí puede seguir, incluso se puede ir hasta la Suprema, ¿no? Depende del caso, en los casos de casación. Ahora, entonces, tenemos que tener bien claro que los presupuestos procesales son los requisitos esenciales para que un proceso sea válido. Y las condiciones de la acción son los elementos que aseguran que la demanda sea examinada de fondo. ¿Ya? ¿Y quién lo organiza eso? El juez. Es el juez el que califica la demanda y hace un filtro. Que todos esos elementos coexistan en la demanda para que no pueda haber, pues, pronunciamientos inhibitorios, porque sería de mal gusto que un proceso demore 3, 4 años y el juez al revisar al sentenciar se cuenta que le falta interés, para dar un ejemplo, ¿no? O falta capacidad procesal de la parte y va a declarar improcedente la demanda después de 3, 4 años de proceso. Entonces, hay que hacer una mea culpa, eso le corresponde ya al juez. El juez no ha servido de buen filtro. Como se sabe, el juez tiene 3 momentos para calificar y establecer la relación procesal válida de las partes. Tiene el momento de calificar la demanda, tiene el momento del saneamiento procesal, tiene el momento de la sentencia. Entonces sería de mal gusto que la sentencia dicte una sentencia, llamada una sentencia por improcedente, a que la doctrina llama sentencia inhibitoria. Se inhibe, pues, no conoce, no. En el caso de alimentos, se han dado con la ley 31.468 y 32.006 y 32.228, y se están dando más modificaciones. El juez se está aplicando el interés superior del niño y adolescente. ¿Ya? El juez, en el caso de alimentos, por ejemplo, sí o sí debe admitir la demanda. La regla es que el juez, cuando en el filtro, califica la demanda y ve si reúne estos presupuestos y esas condiciones de acción, si declara inadmisible o declara improcedente o admite la demanda. Tiene estos tres supuestos, estas tres posibilidades. Pero en alimentos, sí o sí, debe admitir la demanda. No hay declaración de inadmisibilidad, como en otras materias. Si la demanda presenta defectos u omisiones, la parte demandante tiene plazo hasta el momento de la audiencia para subsanarlo. En dicha resolución admisoria se corre traslado de la demanda para que el demandado, si lo tiene a bien, lo conteste o no. Y además en esa resolución admisoria, con ese auto admisorio, señala la fecha para la realización de la audiencia. O sea, todo lo que contiene el admisorio. El juez sí o sí admite la demanda, así tenga defectos o deficiencias, o si le falte, de repente no apuntó la partida de nacimiento. Y la parte demandante le otorga un plazo hasta el momento de la audiencia para que lo subsane. Y si no ha juntado la partida, el juez de mutuo propio o llamado de oficio puede pedir a RENIEC, puede sacar o solicitar de RENIEC el acta de nacimiento. Así lo dicen las nuevas regulaciones en materia de alimentos, ¿no? Sobre todo la 31.468, que es un decreto legislativo que salió el 22, no me equivoco, de abril del 2022. El auto emisorio es importante en el proceso judicial porque se permite la apertura, es la apertura del proceso y la defensa de las partes. O sea, con el auto emisorio prácticamente se está iniciando el proceso debidamente, ¿no? Porque puede declarar inadmisible una demanda o puede declarar improcedente, pero con el auto emisorio prácticamente se está dando trámite a la demanda, prácticamente, ¿no? Es lo que se da trámite a la demanda con el auto emisorio. Ahora pasemos a la contestación de la demanda. La contestación de la demanda es un acto procesal realizado por el demandado, en virtud del cual da respuesta de los hechos
y pretensiones propuestos o postulados por el demandante. Para ello tiene que observar los requisitos exigidos. Si el demandante tenía el artículo 424, que es requisito de la demanda, 425, anexo de la demanda, el demandado también tiene dos articulados de observancia, como es el artículo 442 y 444 del Código Procesal Civil. ¿Qué significa eso? Debe cumplir con esos requisitos que se exigen para la demanda, pero en sentido inverso. Debe pronunciarse el demandado sobre cada uno de los hechos expuestos por el demandante. Y conforme lo dice el artículo 442, numeral 2 del Código Procesal Civil, al contestar la demanda, el demandado debe pronunciarse respecto a cada uno de los hechos expuestos en la demanda, pues el silencio, si da una respuesta evasiva, o la negativa genérica, pueden ser apreciados por el juez como un reconocimiento de verdad de los hechos alegados por el demandante. Y conforme también lo señala el artículo 442, inciso tercero, o numeral 3, del acotado Código Procesal Civil, al contestar la demanda, el demandado tiene que reconocer o negar en forma categórica, o sea, de forma clara, forma tajante, terminante, la autenticidad de los documentos que el actor le atribuye en su demanda, al sindicarlo al demandado como la persona que los otorgó, extendió, elaboró, que resulta responsable de los mismos. O sea, es importante que el demandado cumpla con estos requisitos que establece el artículo 442 y 444. Debe exponerlo, debe hacer una exposición de los hechos en que funda su defensa el demandado. ¿Qué hecho funda su defensa? Conforme lo señala el inciso 4 del artículo 442, al contestar la demanda, dicho demandado debe exponer los hechos en que funda su defensa en forma precisa, ordenada y clara. La exposición que se haga de los fundamentos fácticos de la contestación de la demanda no debe ser extensa, sino más bien concisa, ordenada punto por punto y realizada en términos claros o comprensibles, pudiendo contener la negativa categórica de todos o algunos de los hechos invocados en la demanda. La admisión parcial de tales hechos o también la alegación de hechos constitutivos, impeditivos o extintivos, que dicho sea de paso, deberá acreditar el demandado. Debe también ofrecer, así como la parte demandante ha ofrecido sus medios probatorios, el demandado, conforme al artículo 442, numeral 5 del Código Adjetivo o Código Procesal, al contestar la demanda, debe ofrecer los medios probatorios que sean establecidos por ley. Hay medios probatorios típicos y atípicos. Los medios probatorios típicos son los que están establecidos o enumerados, números clausus, o sea, en forma taxativa, en el artículo 192 del Código Procesal Civil. ¿Cuáles son? Tenemos la declaración de parte. Declaración de parte del demandante o de parte del demandado. Significa que es la confesión que tiene que hacer a pedido de una de las partes. Si el demandante pide declaración de parte del demandado, tendrá que presentar un pliego de preguntas y a través del juez formular las preguntas. Si es a la inversa, el demandado pide declaración de parte del demandado, no del demandante, entonces lo realiza a través del juez adjuntando un pliego de preguntas. También hay declaración de testigos. En la declaración de testigos se tiene que hacer conforme la ley exige, ¿no? Se tiene que nombrar el nombre del testigo, su ocupación y su domicilio. Y si es testigo directo o indirecto,
Y si es, si es testigo directo o indirecto, y cuáles son los puntos o los hechos sobre qué va a consistir su declaración. Él no va a declarar lo que le parece, lo que cree, sino lo que vio. Porque el testigo directo es el que observó, el que presenció los hechos directamente. Pues se llama directamente. Y el testigo indirecto es el testigo secundario, el testigo que ha oído algo, ¿no? Que no ha visto, pero ha oído y le han noticiado algo. También tenemos los documentos. Los documentos, pues, son todos los escritos, objetos, ¿no? Que pueden servir para probar algo. Esos son documentos. Todos los escritos o objetos que pueden servir para probar algo están considerados documentos, conforme a nuestra legislación procesal. También tenemos la pericia. La pericia son, pues, opiniones o dictámenes que dan, pues, personas especializadas en diferentes materias, materia científica, médica, ¿no? Tecnológica o artística. Es una persona que versada en conocimientos especiales, que es convocada para juez. Esa persona no tiene ningún interés, simplemente va a coadyuvar porque tiene conocimientos sobre determinadas materias. También tenemos la inspección judicial. La inspección judicial es la verificación o la corroboración que va ¿quién lo realiza? El juez. Va al lugar de los hechos y va a percibir a través de sus sentidos, ¿no? Que vamos a suponer que se está demandando una indemnización por daños y perjuicios. Un vecino al construir su vivienda le ha causado rajaduras, ha causado fisuras al inmueble del costado, entonces interpone una demanda de indemnización y pide una inspección judicial. El juez se constituye el inmueble con su personal y va a constatar si efectivamente esos daños son de tal dimensión o magnitud como dice el demandante, ¿no? Y si no tiene, puede también hacerlo a su vez con un perito, porque como tiene conocimiento limitado, después solamente va a haber una rajadura o tiene uno, no sabe si es estructural o solamente es la parte de trabajeo. Entonces se hace, pues, se agencia con un perito o dos peritos especializados en la materia. Pero la inspección judicial lo tiene que hacer el juez por el principio de inmediación. No puede delegar en otra persona, tiene que hacerlo el juez. También tenemos, esos son los cinco medios de prueba típicos que establece el artículo 192. También hay medios probatorios o medios de prueba atípicos, que son números apertos, o sea que puede ser cualquiera que no sean los enumerados en el artículo 192. ¿Y cuáles son? A ver, puede ser un CD, puede ser un audio, un video, puede ser una prueba de ADN, puede ser una escucha, los medios informáticos, ¿no? Medios informáticos que uno saca, pues, de repente una conversación o un chateo, un chat del WhatsApp. Esos como no están establecidos en el código, puede ser mucho más, ¿no? Pero no están establecidos en el artículo 192, no es documento propiamente dicho, son informaciones que se sacan del chat o de medios informáticos. Entonces esos medios probatorios también sirven para probar un hecho y son llamados los atípicos. Y son apertos porque puede ser diversos, todavía no se ha cerrado el número, ¿no? de lo posible, ¿no? Conforme va avanzando los tiempos, entonces la tecnología, entonces más se está viendo, más, antes por ejemplo no había el ADN, ahora con el ADN también se ha convertido en un medio de prueba típico. Ahora en el caso de alimentos, conforme a los decretos legislativos 31.464
y el decreto legislativo 32.006. Como ya hemos dicho, el decreto legislativo 31.464 es de abril del 2022. Ahí se aplica esa modificatoria que ha hecho el legislador en afán de darle pues una tutela efectiva, darle una protección al menor. Ahí aplica el principio de interés superior del menor. Entonces, no solamente el menor llamado niño adolescente, porque hay tendencia de que cuando uno dice menor es un poquito despectivo, peyorativo. Entonces, alineándose con ese criterio, estamos hablando del principio del interés superior del niño y adolescente, que tiene una función tuitiva o de protección al niño o adolescente. Por eso que ya con la dación de este decreto legislativo, ya no se declara inadmisible la demanda, sino que el juez tendrá que admitir la demanda, sí o sí. Corre traslado o notifica al demandado. Antes había problemas de la notificación, sobre todo cuando estaban pues en lugares alejados o estaban en el extranjero, ¿no? Para que notifiquen en el extranjero era todo un viacrucis para el demandante, sobre todo en alimentos, ¿no? Había que canalizarlo a través del consulado, llevarlo al Ministerio de Relaciones Exteriores. Era todo un trámite tremendo y demoraba meses y meses, ¿no? Entonces la justicia se hacía un poquito muy retardada. Ahora incluso el demandante puede proponer, señor, este es el correo electrónico del demandado, este es su número de celular y este es su WhatsApp. Y con esta ley se le puede notificar al demandado bajo eso, a cualquiera de esas direcciones, sin prejuicio de su domicilio real, ¿no? Pero sí, por eso que sucede que a veces uno recibe una llamada, un potencial demandante, una llamada, señor, soy del juzgado tal, a usted usted es el titular del número, se le va a notificar una demanda de alimentos. Y basta que dijo ya, mala suerte, ya está ya prácticamente ya notificado, ¿no? Entonces es una gran ventaja porque con esta ley se facilita, se aplica el principio de celeridad. Se puede notificar por WhatsApp, a través de su número, a su correo electrónico, ¿no? A través de, por línea telefónica. Una vez que el demandado está debidamente notificado, le corre traslado, tiene 5 días para que conteste la demanda. Ahora, cuando está la demanda, no es obligación, el juez no le va a obligar hoy contesta la demanda, sí o sí, ¿no? Por eso que dice que la contestación es una carga. Si quiere el demandado, lo contesta, y si no, no. Si no contesta, pues lamentablemente, como no va a poder pues, defenderse, ¿no? Entonces, pero no es una obligación que tiene, ya depende ya de si el demandado lo considera bien, defenderse o no. Y señalan, en esa resolución admisoria, señala fecha para la audiencia única. Ya en el desarrollo de la audiencia única, el juez, como vuelvo a repetir, revisa nuevamente la demanda y declara saneado el proceso y válidamente la relación procesal. Luego invita a las partes, una vez que ha saneado el proceso, ha visto pues los presupuestos procesales, las condiciones de acción que se ha hablado momentos antes, entonces declara válidamente la relación procesal y recién el juez invita a las partes para que arriben a una conciliación. Pero esta invitación de conciliación es corta, porque vamos a suponer que estamos en el contexto, en el ámbito de alimentos, ¿no? Entonces el juez dice, mire, el señor demandado, la demandante está pidiendo 1,000 soles de pensión mensual para su hijo junior. Muy bien. ¿Usted cuánto propone? Entonces, a veces el demandado se quiere explayar, que no, señor, la cosa es bien sucinta, la señora está pidiendo 1,000 soles, ¿usted cuánto propone? No, yo propongo 200 soles. Entonces, si propone 200 soles, el juez, ¿para qué va a seguir con el jala y ajuste, ¿no? Porque son diametralmente opuestos. A 1,000 soles, a 200 soles, cosas muy diferentes si la persona dice, bueno,
Señor demandante, usted pidió 1.000 soles, pero yo estoy viendo los medios de prueba y el señor no gana esa cantidad, ¿no? Para que pueda los 1.000 soles. Entonces ahí dice, bueno, la demandante puede decir, bueno, en este momento yo quiero que me dé 700 soles, atendiendo que tiene un sueldo mínimo, ¿no? Y no tiene otra carga, no está bien de salud, como se está viendo acá en el proceso, al demandado, ¿no? Entonces, ya, ¿cuánto usted entonces va a aceptar? Ya, 700 soles. Si el demandado le corre el traslado al demandado, señor, la demandante está proponiendo 1.000 soles, está proponiendo 700 soles. ¿Usted qué cuánto dice? ¿Cómo dice? Entonces dice, no, yo voy a 500 soles. Entonces el juez dice, ya, bueno, no hay acuerdo, juez dice, yo voy a proponer 600 soles. ¿Qué le parece? La parte demandante o demandado están libres de aceptar o no. Si dicen no, el proceso sigue. ¿Ya? O sea que no, la conciliación no lo va a obligar a ellos, es una cuestión ¿no? de las partes, ¿no? Entonces, ese es un interín muy corto. Como digo, el juez no se va a detener mucho en la conciliación, como tiene un centro de conciliación, porque tiene otros que hacer y el horario, pues, que tiene es muy apretado, ¿no? Vamos a suponer que las partes no aceptan la conciliación, el juez va a tener que seguir con la actuación de los medios de prueba, va a admitir los medios de prueba que han presentado la demandante y los medios probatorios ofrecidos por el demandado. Lo admite y los va a actuar, va a tener presente, ¿no? Si son documentos, presente en el momento de resolver. Y después también ese acto de la audiencia, estamos en una audiencia, comunica a los abogados de las partes si van a informar oralmente. Por eso que el abogado tiene que estar preparado. Señor juez, señor abogado, usted va a hacer uso de la palabra, va a informar. Estamos previo a la sentencia. Pues no, y va a decir, señor juez, solito que la presente demanda se declare fundada en razón de que como usted ha estado presente en la audiencia, se ha acreditado que mi hijo está en el 5.º año de educación primaria o está en el kinder, tiene sus necesidades conforme al listado que se ha mandado. Usted ha visto al demandado, el demandado es una persona joven con trabajo, ¿no?, de banistería, no tiene otra carga familiar, está sano, saludable. Por lo tanto, pido que acuda con la pensión, se declare fundada en todo su extremo de la pensión, ¿no? Y el demandado dirá a su lado, pero no, señor, no es cierto, yo quiero dar tanto. Bueno, ya es el abogado, ¿no? El abogado dirá, pues bueno, como usted ha podido comprobar, señor, la pensión que me está pidiendo el demandante es exorbitante, rebasa todas las posibilidades del demandado. El demandado es un joven que está estudiando, quiere una oportunidad, y que si le va a fijar la pensión de 700 soles, si le gana 1.200, prácticamente lo está invitando a que no cumpla la sentencia y al final va a acabar en un penal. Y es el más perjudicado va a salir el menor alimentista, porque no va a cumplir y va a estar preso el demandado. Lo que se quiere es que se fije una pensión acorde a sus posibilidades y que sea una pensión, pues, equilibrada, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, una vez que ya han informado a las partes, el juez va a dar un adelanto de la sentencia, porque la ley lo establece así, va a dar el fallo, la parte resolutiva de la sentencia, no va a dar todo, porque una sentencia normalmente tiene 7, 8 hojas o más, entonces no va a leer todos los folios, simplemente va a dar un adelanto de la sentencia, el fallo. El señor juez, señor, atienda, voy a dictar sentencia. Mi decisión es de que se declare fundada en parte de la demanda y se fije en 500 soles la pensión de alimentos, ¿no? Entonces las partes ya verán si apelan o no apelan, ¿no? Entonces, ese es en la audiencia, conforme a la nueva legislación del decreto legislativo 31.464. Ahora, con respecto al decreto legislativo 32.006, ya que ha sido publicado en el 2024, el juez le han empoderado al juez, le han dado más capacidades, todo pensando en el interés superior del niño y adolescente. El juez ya no va a pedir, ese decreto legislativo
32.006 ha modificado el artículo 564 del Código Procesal Civil. Y el juez, el juez en línea va a pedir, va a poder observar en tiempo real, va a poder acceder a la SUNAT. ¿Para qué efectos? Para efectos, si el demandado, vamos a suponer que es un independiente, es un profesional independiente, va a ver en tiempo real, va a acceder a la SUNAT para ver cuáles son las declaraciones juradas anuales sobre los ingresos y egresos que realiza, ¿no? Sí, las retenciones que hace sobre, ¿no? Eso lo hace a través de la SUNAT, lo ven en momento real, no solamente a la SUNAT, también a registros públicos. En registros públicos accede en tiempo real, no estoy hablando que va a oficiar, ingresa a la página inmediatamente en el momento de, ¿no? Y accede a registros públicos, registro de propiedad inmueble, tiene casa, bueno, registro de propiedad vehiculares, tiene vehículos, registro de propiedad muebles, tiene tales maquinarias, bueno, en fin, en tiempo real. Y si vamos a suponer que el demandado no tiene nada, pero el juez advierte de que hace 20 días, hace un mes, ha vendido, ha transferido sus bienes, sea vehículos, sea departamentos, el juez va a tener presente esa conducta procesal, porque ya se infiere de que esa persona se ha puesto a buen recaudo o para no cumplir con esa obligación ha hecho ventas posiblemente simuladas, ventas simuladas, ¿no? Entonces el juez va a tener presente esa situación que se llama conducta procesal del demandado. Qué curioso. Hasta hace poco tenía un vehículo, tenía un departamento, tenía cuentas del banco y ahora no tiene nada, ¿no? Ahora dice que es un pobrecito, entonces el juez va a tomar en cuenta esa conducta procesal. También va a poder acceder a RENIEC. Vamos a suponer que el demandado por alguna razón no se defiende bien, no contesta la demanda, vamos a suponer, ¿no? El juez dice, bueno, yo por el principio de interés superior del niño, quiero fijar una pensión que él pueda cumplir. Entonces va a RENIEC, accede a RENIEC en tiempo real, como vuelvo a repetir, y puede acceder a los hijos que pueda tener sea, a partir de nacimiento que tenga, ¿no? Los hijos que pueda tener ¿Para qué? Para poder fijar una pensión. No solamente a eso, también puede acceder a la AFP, para ver, a la AFP, a las bancas, a los centros bancarios y financieras. A ver cuánto tiene de dinero en su tarjeta de ahorros o tarjeta de crédito que pueda tener, ¿no? A la AFP, ¿no? Para ver sus movimientos, sus ingresos y egresos. Entonces después está premunido de poder acceder a esas entidades públicas y privadas, ¿no? También al centro, como también digo, al centro de labor del demandado, a ver si cuánto ganaba o no gana, si es cierto lo que dice, para poder fijar una pensión pues que sea justa y digna. Porque antes, ¿qué pasaba? Vamos a suponer que una persona tenga 6 hijos, un demandado tenga 6 hijos y aduce que gana solamente el sueldo mínimo, vamos a suponer 1.200 soles. Entonces, gano yo 1.200 soles, tengo 6 hijos. Antes de esta ley, el juez, ¿qué hacía? Bueno, el 60% de 1.200 son 720 soles. Tiene 6 hijos, 120 soles para cada hijo. Haciendo operación aritmética, ¿no? Y sacaba que 120 soles correspondía a la pensión. Y ahora, un juez no puede hacer eso. Mala suerte, dice el juez. Yo no puedo fijar una pensión que no sea adecuada y sea digna para ese niño. Y entonces, ¿en qué se basa? En la canasta mínima familiar, que lo establece el Instituto de Informática y Estadística. Ellos han sacado que la canasta mínima básica es de 250 y tantos soles.
sea, no puede fijar así tenga 20 hijos, el demandado no puede fijar por menos de ese monto, porque si no, no sería digno, no sería adecuado. Entonces le dice, pero ¿cómo hago, señor? Mala suerte, señor, usted es responsable de tener tantos hijos y aduce que gana esa cantidad, yo no puedo fijar una pensión que sea pues irrisoria, ¿no? Como lo hacía antes, ¿no? Esos son los cambios más sustanciales que se han dado con las leyes. Ahora después está saliendo la 32.228, si no me equivoco. Hace poquito ha salido. Pero habla sobre los principios, que es el principio de oralidad, el principio de tutela jurisdiccional efectiva, el principio de inmediación, una serie de principios que tiene que tomar en cuenta el juez. En el caso de tenencia, en el caso de tenencia, cuando una persona pide tenencia de repente exclusiva, el juez ya ha cambiado los criterios. Ya. Antes el juez se hablaba de tenencia exclusiva, entonces ahora el juez, la regla general es la tenencia de un menor, por supuesto, ¿no? La tenencia compartida. ¿Ya? La tenencia compartida. Así lo haya pedido la tenencia exclusiva. ¿Por qué? Porque en atención al principio del interés superior del niño, oyendo la declaración referencial de menor, si éste está en aptitud de prestar declaración. Quiere decir, el niño ya dejó de ser un objeto ya. El hijo dejó de ser un objeto y si está en una edad en que puede prestar declaración, tiene 7 años, 8 o 10 años, entonces pues le va a prestar su declaración, por supuesto que en compañía de su madre o su padre, pues tiene que estar en compañía de un adulto para que esa declaración sea válida y legal. Entonces le va a preguntar, pues, vamos a suponer que el demandante quiera, que es el papá, quiere ver al hijo, ¿no? Le dice, mira, niño, pregunta sus años, está en confianza, ¿cuántos años tienes? Tengo 10 años, ¿dónde estudias? ¿En el colegio? Le dicen, cuando los fines de semana, ¿quién te viene a llevar? Viene mi papá, me lleva, ¿y a dónde te lleva? Me lleva a la casa de mi abuelita y después me deja a la casa de mi abuelita y se va a jugar. Después regresa ebrio o no regresa, bueno, en fin. Entonces, pues ya toma un criterio, ¿no? Cómo es la conducta, cómo es el comportamiento del demandado, ¿no? Del demandante, ¿no? O simplemente, de repente es un completo desconocido y de un momento a otro, por no dar alimentos, quiere la tenencia ¿cómo se llama? Del niño. Ese es su propósito principal, ¿no? Entonces después, pero después le pregunta al niño, ¿cuántas veces te visita? ¿Cuántas veces en tu cumpleaños se ha presentado? ¿Cómo, mano? Entonces, va a tener una serie de información muy importante y muy vital para poder determinar si le da la tenencia. Pero la regla es la tenencia compartida. Quiere decir que este niño tiene derecho a que ambos padres, el afecto de ambos padres, ¿no? No solamente los padres, sino la familia paterna y la familia materna, los abuelos, los tíos, ¿no? Entonces, pero todo se hace pensando en el niño. Es en respecto al régimen de tenencia, ¿no? En el caso del régimen de visitas, también toma en cuenta el interés superior del niño y poder otorgar el régimen de visita con externación o sin externación. ¿Qué significa eso con externación o sin externación? Según lo que corresponda para el niño. Lo que significa es de que si un niño no conoce bien a su padre porque su padre no lo ha visitado con frecuencia, no ha tenido mucho contacto físico, entonces de un momento a otro le va a ser chocante ese niño que el padre se lo lleve a la calle, ¿no? Lo lleve a la casa de sus familiares, sus padres, su familia, ¿no? Entonces puede decir, por el momento este niño no te conoce muy bien, demandante, vamos a ir despacio, primero gánate el cariño, el afecto, y después te doy la externación. O de repente es muy chiquito, tiene apenas 1 año, 2 años, no va a llevar pues a la calle, ¿no? Para que, sabe que el niño de pecho tiene que ser amamantado por su mamá, te sacó los cuidados. Entonces, por eso fue decir, no corresponde todavía la externación. Y cosas por así, ¿no? Ahora, los medios de prueba en el proceso civil viene a ser el conjunto de elementos que son aportados en el proceso por las partes. Las partes son los que están obligados al deber de presentar sus medios de prueba. Porque
uno puede, como vuelvo a repetir, uno puede exponer bien los hechos, pero si no escolta, no respalda con medios de prueba, lamentablemente su demanda no va a ser, pues, que digo, eh, eh, llegado a buen puerto como quiere, ¿no? ¿Okay? ¿Por qué? Porque no ha probado los hechos que pone su demanda. Igual también a su par, el demandado alega hechos y no los prueba con sus medios, con sus elementos de prueba, lamentablemente puede decir no. Pero como vuelvo a repetir, los medios probatorios van a servir para que el juez tenga un convencimiento, ¿no? Tenga convicción para poder resolver adecuadamente el litigio. Porque los medios probatorios tienen la finalidad de conseguir la verdad o la autenticidad de los hechos alegados por las partes. Ahora, los medios probatorios no pueden ser también cualquier medio probatorio, tienen que ser medios probatorios pertinentes, conducentes, pertinentes porque tienen que guardar relación con los hechos, conducentes porque tiene que no ser medios probatorios pues permitidos por ley, que no estén prohibidos por la ley. Por ejemplo, yo no puedo presentar como un probatorio una conversación que han tenido, un chateo entre dos partes, donde no estoy autorizado, salvo que sea el de una de las partes para poder incorporar al proceso. O sea que tienen que ser medios probatorios que debidamente no estén prohibidos por ley. Y los medios de prueba tienen que guardar relación con los hechos. Cuando los hechos, no hay controversia en los hechos, no hay necesidad pues de presentar medios probatorios, ¿no? ¿Por qué? Porque después ya dice, bueno, este hecho que ha presentado la demandante no ha sido negado por la contraparte, por lo tanto no es un punto controvertido. Solamente el juez va a probar los hechos que han estado en controversia. Por ejemplo, en alimentos, la demanda dice no me da alimentos de tal fecha. El demandado dice no, y si yo sí te doy los alimentos con yape. Algunas veces sí he fallado, pero acá están mis constancias de yape, ¿no? Saco mi estado de cuenta. Entonces el juez va a establecer como punto de controversia si es verdad, ¿no? Si va a establecer o va a determinar si quién de los dos dice la verdad, si es el demandante que no le están cumpliendo con los alimentos o es el demandado que está cumpliendo en forma parcial, ¿no? Entonces los hechos que van a ser probados que sean hechos controvertidos. Así y también los hechos no solamente son aportados por las partes, también en la ley le otorga al juez en el artículo 194 del Código Procesal Civil que tiene las facultades de actuación de medios probatorios de oficio. Son medios probatorios adicionales a los ofrecidos por las partes con la única intención del juez. O sea, el juez no se va a yuxtaponer o no se va a va a romper su imparcialidad y se va a poner al lado de una de las partes, no. El único afán que tiene el juez, la intención que tiene el juez es de formar una adecuada convicción para resolver el litigio. Cuando ve que le falta algún elemento, algún medio, entonces el juez puede actuar medios probatorios adicionales, un llamado de oficio. Y esa actuación de los medios probatorios es función del juez y lo realiza durante el desarrollo de la audiencia, luego de haber admitido los mismos. Empezará por las pruebas del demandante, si son instrumentales, tendrá presente su mérito al momento de resolver la causa. Si son informes solicitados, oficiará con ese fin a las entidades y si es declaración de testigos, los interrogará conforme al pliego de preguntas presentados por el demandante. Y si hay pericias, ordenará las mismas, nombrando los peritos según la materia correspondiente. Si hay inspección judicial, se constituirá al inmueble conjuntamente con las partes con dicho objeto, de igual manera lo hará con el demandado a su turno. Los medios probatorios tienen tres finalidades. Uno, acreditar los hechos expuestos por las partes. Dos, producir certeza en el juez sobre los puntos controvertidos. Y tercero, fundamentar sus decisiones. Eso lo establece el artículo 188 del Código Procesal Civil. La actuación de los medios probatorios en el proceso civil es un proceso que implica la presentación, evaluación
y valoración de pruebas para determinar la veracidad de los hechos controvertidos y permitir al juez dictar una sentencia justa. Pero los medios probatorios no se presentan en cualquier momento. Los medios probatorios se presentan en la etapa postulatoria. Como sabemos que el proceso tiene 5 etapas: la etapa postulatoria, la etapa probatoria, la etapa decisoria o de fallo, la etapa impugnatoria y la etapa de ejecución. Son 5, ¿no? Las etapas, ¿no? Y en la etapa postulatoria, donde se presentan los medios de prueba, salvo que se haya presentado medios de prueba extemporánea, que, o sea, no es que se haya olvidado el demandante o el demandado, sino que ese conocimiento se ha hecho con posterioridad a la presentación, a esa etapa. Porque si se ha hecho, entonces, en forma de excepción, el juez admite la prueba extemporánea. ¿Ya? Si no, si es una prueba que debió haberse presentado y no lo hizo, entonces no podría, porque ya precluyó la etapa, por el principio de preclusión de etapa. Una vez se cierra una etapa, ya no se puede volver atrás, salvo que se haya dictado una nulidad, ¿no? de resolución. Todo proceso judicial se sustenta en el derecho de prueba, siendo uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se sustenta el proceso, y en torno a ello las partes procesales buscan acreditar los hechos que postulan, buscando producir convencimiento con el fin de que el juzgador adquiera certeza de la verdad de los hechos expuestos por las partes y dicte la sentencia correspondiente, con el convencimiento de la certeza proporcionada tras la valoración de los medios probatorios aportados en el proceso. Las pruebas presentadas es importantísimo, porque si no un abogado no presenta los medios, hace pues una bonita demanda, una buena exposición de los hechos, pero si no lo escolta con sus medios de prueba, lamentablemente no va a salir satisfactoriamente su proceso, porque el juez tiene que convencerlo, el juez tiene que tomar certeza, tiene que estar convencido de que los hechos que están exponiendo son verdad, es verdad. Si el juez no quiere ese nivel de convencimiento, toda la demanda no va a salir pues como, ¿no? No va a salir fundada como pretende el demandante. Por eso que el abogado tiene que presentar su demanda con medios probatorios debidamente, ¿no? Porque si no, lamentablemente, vuelvo a repetir, por más bonita que esté la demanda, si no escolta, no respalda con medios de prueba, la demanda va a salir lamentablemente infundada, no va a probar sus hechos que expone. Y también igual para el demandado. Mira, jóvenes, en realidad es importante tener estos conocimientos, estos criterios, no solamente tener los conocimientos, porque la información es bastante en todo sitio. Lo que sucede es que ustedes en algún momento van a querer a trabajar en una dependencia pública o privada, y lo primero que le van a pedir es que tengan no solamente una experiencia, ¿no? Que tengan también conocimientos. ¿Cuáles son los conocimientos? Los diplomas que van a recibir, o sea, los diplomados, seminarios, foros, porque eso forma parte de su hoja de vida, forma parte de su currículum. Si ustedes no tienen esos documentos, tienen desventaja con otros. Lamentablemente estamos en tiempo de la meritocracia, donde hay bastante jóvenes profesionales en el ámbito, en el campo del derecho, que también quieren en el ámbito trabajar, ¿no? Si ustedes no tienen un acopio de currículum, lamentablemente difícilmente van a conseguir trabajo. Por eso que yo les agradezco que ustedes estén participando acá, porque de acá va a dar lugar a un certificado, y eso va prácticamente a formar parte de su legajo, o sea, de su currículum, que en algún momento cuando presenten a una dependencia, sea Ministerio Público, sea juzgado, sea Procuraduría Pública, sea cualquier institución, le van a pedir, aparte de la experiencia, le van a pedir también conocimiento, ¿no?
sustentado en documentos. Creo que eso ha sido todo por el día de hoy. Se han quedado algunas cosas pendientes, pero lamentablemente el tiempo es tirano, ya son más de las 9 y espero pues, doy por terminada esta disertación y espero pues las preguntas que ustedes tengan a bien hacerme, ¿no? Gracias. Buenas noches con todos. Procederemos a realizar la ronda de preguntas. Si alguno está interesado, por favor, prenda su micrófono y podemos continuar. Mireya, por favor, realiza tu pregunta. Buenas noches a todos, buenas noches, doctor. Primero que todo, agradecerle mucho por su ponencia el día de hoy, fue muy interesante. Con respecto a mi pregunta, me gustaría consultar una consulta, doctor. Estoy hablando sobre el principio de oportunidad dentro del proceso de alimentos. Quería hacerle una consulta. ¿El principio de oportunidad cuántas veces se puede utilizar el demandado en un proceso? No, el principio de oportunidad no está en el proceso de alimentos propiamente dicho. El principio de oportunidad está en el proceso penal en cuanto al delito de omisión a la existencia familiar. Entonces, ¿qué sucede cuando un demandado ha seguido un proceso de alimentos y se le ha fijado una pensión de alimentos y no viene cumpliendo? Entonces el demandante o la demandante inicia una demanda, no, pide una liquidación y después el juez da por aprobada esa liquidación y le da un plazo para que pague el demandado. Si no paga, entonces de oficio, dice, ahora ya no es como antes, de oficio lo manda al fiscal penal de turno para que inicie el proceso de incoación del proceso inmediato. En ese interín, como tenemos un proceso, como tenemos que la pena, según el artículo 149 del Código Penal, es de 1 a 3 años, entonces se puede acoger al principio de oportunidad al demandado. Sí, señor, voy a pagar en partes. Entonces el juez le da una pena suspendida con multa y con reparación civil y con la obligación de esa deuda, vamos a poner que sea 15.000 soles, lo paguen en 10 armadas, un ejemplo, ¿no? Hasta 9 dice la ley. Hasta 9 armadas, según el artículo segundo del Código Penal, del Código Procesal Penal establece el principio de oportunidad. Entonces, ¿cuántas veces puede hacerse? Yo he visto que varias veces, pues la ley en realidad pues sería un abuso de la ley, ¿no? Porque si no se cumple el principio o sea, porque da lugar a una sentencia de conformidad, o llamada sentencia conformada, porque si no cumple, el proceso va a continuar, el proceso va a continuar. Entonces el tema es, si como todavía no hay debería ser solamente una o dos veces el principio de oportunidad, más no se puede. ¿Por qué? Porque si estarían incumpliendo, la ley dice que el principio de oportunidad, siempre y cuando no se incumpla con las otras, porque le va a poner reglas de conducta, y otras reglas es que no cometa otro delito, sea un delito homogéneo o un delito no heterogéneo. O sea, me refiero cuando digo delito homogéneo, que pueda caer otro incumplimiento de alimentos, o heterogéneo puede cometer otro delito de otra naturaleza, puede ser de hurto, puede ser de receptación, puede ser cualquier otro delito, ¿no? Entonces, si comete el segundo delito, ya no habría principio de oportunidad ya, porque estaría faltando a la regla de conducta. Entonces, de acuerdo a la norma, la legislación es solamente una vez más. ¿Por qué? Porque la regla de conducta prácticamente no le permite hacer una segunda. Pero como existen más de 33 distritos judiciales y cada distrito independiente, entonces no van a poder establecer realmente si en un juzgado le dieron un principio de oportunidad y en el otro no. Entonces, a veces el denunciado, ya acusado, comete ese abuso, ¿no? Pide varias veces el principio de oportunidad hasta que lo detecte. Pero técnicamente, solamente debería ser una sola vez nomás. Porque a la segunda estaría incumpliendo el principio de oportunidad. O sea, estaría incumpliendo ese principio de oportunidad, porque
no variar domicilio, ya bueno, no variar domicilio. No cometer delito doloso, ¿no? De igual naturaleza o distinta. En este caso ahí estaría faltando, por lo tanto no habría un segundo principio de oportunidad. Pero a veces yo he visto sí que hay hasta dos, hasta tres veces, ¿no? Cosa que no es porque la ley permite, sino que todavía no tenemos las herramientas legales para poder tener pues un control sobre eso, ¿no? Pero solamente debería ser una sola vez. Muchas gracias, doctor. Ahora continuamos con la alumna Carla Fabiola. ¿Puedes prender tu micro, por favor? Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Mi consulta era más que nada sobre una sentencia de exoneración de alimentos, que creo que también tiene que ver en el ámbito de, bueno, de alimentos. Yo había logrado leer una sentencia en la cual una persona o un padre de familia interponía una demanda por exoneración de alimentos en contra de su hijo que ya tenía 30 años. Pero mi duda va a que, bueno, como lo han mencionado ya varios profesores, incluso usted en la clase, esto lo debería ver un juez de paz letrado, pero en la sentencia sale un juez de familia. ¿Cuál sería la diferencia para que lo pueda ver ese juzgado? No, lo que sucede es que en alimentos la exclusividad lo tiene el juez de paz letrado. En cualquiera de sus modalidades, alimentos, fijación de alimentos propiamente dicho, aumento de alimentos, reducción de alimentos, variación de alimentos, exoneración de alimentos, por relativo a alimentos, lo ve el juez de paz letrado. Pero la única forma que lo pueda ver el juez de familia puede ser en segunda instancia o sea en apelación. O también cuando se esté en un proceso de divorcio o un proceso acumulado de régimen de visita, ¿no? O de tenencia. Pero la exclusividad lo tiene el juez de paz letrado. Y lo que usted ha visto de repente la sentencia es del juez de familia es porque ha subido una apelación. No es la sentencia del juez de origen. De repente dice ahí, no sé si te has fijado bien, de repente sentencia de vista, dice. O sea que el juez de familia es el llamado a verlo en revisión o una exoneración, pues la exoneración se hace ante el juez de paz letrado, como autónomo. Ahora, hacerlo en un juez de familia, yo no creo que hacer juez de familia, una exoneración juez de familia, bien difícil. La única competencia que tiene el juez de familia, repito, es en apelación. En segunda instancia lo revisa y puede resolver, ¿no? Puede resolver lo que ha hecho el ACUO, o sea, el juez primigenio, ¿no? Que es el de paz letrado. Pero la competencia, bien claro, lo tiene el juez de paz letrado. Muchas gracias, doctor. Ahora continuamos con la compañera Naomi Gamboa. ¿Puedes prender tu micro? Buenas noches, doctor, compañeros. Mi pregunta era con el auto admisorio. Había mencionado que la comunicación con las partes son con autos, sentencias y decretos. El auto resuelve la articulación. Mi pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre sentencia y decretos? Ya, la diferencia es abismal. En el decreto no requiere motivación. Simplemente el decreto es un pronunciado que dicta el juez de un solo renglón. Vamos a suponer que alguien dice algo, ¿no? Téngase presente, le pone. Pide copias certificadas, ¿no? Entonces, pídese las copias certificadas, así de sopetón. Valida domicilio, téngase por validar el domicilio. O sea, cosas pequeñas que no resuelven prácticamente, son de mero trámite, o sea, de mero impulso procesal que llaman, ¿no? Comunica algo, entonces pide copias, y ahí está, empieza las copias, ¿no? Entonces, en cambio, el auto y la sentencia requieren motivación, requieren una fundamentación del juez, porque resuelven, por ejemplo, vamos a poner un auto que resuelva una nulidad, ¿no? Está pidiendo nulidad de acuerdo por razón de que no le han notificado. Entonces ahí está resolviendo, porque va a retraer al Estado que supuestamente afectado al nulidicente, ¿no? Entonces, eso requiere motivación, pero no está resolviendo el fondo de la pretensión en sí, solamente es una pretensión secundaria, se puede decir así. En cambio, la sentencia es el pronunciamiento sobre la demanda, lo que pretende la demanda. Pide desalojo y el juez dice no. Infundado tu desalojo, fundado tu desalojo, como me has probado, ¿no?
Entonces se requiere una parte, la sentencia tiene una parte bien, bien elaborada, que tiene una parte expositiva, ¿no? ¿Ya? Una parte considerativa, que va a considerar cuáles son, ¿no? Y una parte de fallo resolutivo. Entonces la sentencia es una decisión más elaborada y por eso se dice que la sentencia pone fin a la instancia. El juez se pronuncia y acabó su tema, ¿no? Algo que declare nulo en otra instancia, ¿no? En la instancia revisora. Muchas gracias, doctor. La compañera Abigail Milagros Vargas nos pregunta, buenas noches, doctor. ¿Cuántos tipos de demanda en alimentos hay? Demanda de alimentos, ya como ya le dije un rato, una es fijación de prestación de alimentos, o sea, propiamente hecho demanda de alimentos. Otra puede ser aumento de alimentos. Otra, reducción de alimentos. Otra, variación de alimentos. Otra, exoneración de alimentos. Otra, extinción de alimentos, que no es igual que exoneración. Y otra, por lateo de alimentos. ¿No? Entonces tengo hasta 5, ¿no? Hasta 5 modalidades de demanda de alimentos, ¿no? La demanda de alimentos es propiamente fijación de alimentos, no está pidiendo tanto, ¿no? Ahora, de repente ese tanto que ha pedido, ha pasado el tiempo y no le alcanza, pide aumento. De repente el demandado tenía buen trabajo cuando se le mandó y ahora ha devenido en una situación más difícil, gana menos, entonces él pedirá reducción de alimentos. O de repente el hijo ya creció, tiene más de 28 años y entonces pide exoneración de alimentos. O simplemente tiene más de 18 años y no trabaja, no estudia. O sea, no estudia, entonces el demandado, el obligado, dice, pues señor, yo pido exoneración porque mi hijo no está cumpliendo. O sea, el derecho todavía subsiste, pero como no cumple con el requisito de los estudios, o no está incapacitado física o mentalmente, entonces puede pedir exoneración. Puede pedir variación, señor juez, los míos, yo le doy dinero, pero yo mi hijo que lo veo desnutrido, lo veo mal, quiero variar el domicilio, no quiero variar la forma de darlo, quiero darle comestible, por las razones estas, ¿no? Le he llevado a un médico, mi hijo está anémico, está... Entonces, o si no, simplemente, señor juez, yo ya lo tengo, mi hijo con mi poder, y yo quiero ya la pensión que se fijó, quiero que yo lo estoy dando directamente, en vez de reconciliar con la demandante, y ahora ya quiero darle directamente, entonces pide variación, la forma de prestar alimentos, o puede pedir también extinción. Señor, yo me divorcié de la señora que yo le he dado fijado alimentos, entonces ya perdió el derecho. Según el artículo 350 del Código Civil, con el divorcio cesa la pensión, entonces está pidiendo cese de pensión, que es una extinción, ¿no? Ya no es exoneración, porque en exoneración todavía subsiste el derecho. En el cese ya no hay derecho, porque ya se divorció, ya no hay vínculo. Entonces puede pedir el cese o la extinción de la pensión. El prorrateo. Vamos a suponer que a una demandante le han fijado 20%, a otro demandante le han fijado 30% y a otro demandante le han fijado 15% y sumado sale 70%. Y el demandado dice, señor juez, la verdad me están descontando más de lo que la ley establece, C48, inciso 5, si no me equivoco, el Código Procesal Civil dice que lo máximo descontable es el 60%, pero acá me están descontando el 75%. Quiero que usted trate de fijar la pensión en base a ese monto mayor que es el 60%, ¿no? Puede pedir exoneración o de repente puede pedir también una de ellas, ¿no? Señor juez, usted me fijó el 30%, pero el empleador me dice que no puede descontar porque ya tiene ya 60% cubierto. Quiero que haga pues que al que tiene más le dé menos para que tratar todo central, ¿no? Eso se llama prorrateo de alimentos. Y así son las variedades que hay de pensión de alimentos, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor. Una última consulta, parte de la compañera Brigitte Lucero Sánchez. Buenas noches, doctor. Una pregunta. Si el padre tiene otros hijos y no se quiere hacer responsable, no sé si nos podría dar un pequeño recordaris de esta exposición. Mira, si tiene otros hijos y no quiere hacerse responsable, lamentablemente, como ya se dijo al principio, uno de los pilares del derecho civil es el principio dispositivo. El juez no puede accionar si la parte demandante no presenta su demanda. Entonces, si ahí sucede, yo he visto muchos casos que hay
padres que no dan pensión y nunca son demandados. De repente por orgullo, porque de repente están cumpliendo por puchos, o por qué motivo, no, más es por orgullo, ¿no? Por orgullo, hay mujeres que dicen que piensan que ellos son dueños o sea, de los alimentos del hijo, ¿no? Cuando uno dice, no, yo no le voy a pedir un sol al señor porque era mi hijo como pueda, ¿no? Entonces, no lo demanda. Entonces, pero eso ya queda pues en el derecho de ejercer para la redundancia del demandante o la demandante, ¿no? De exigir la pensión de alimentos. Si no lo pide, lamentablemente se supone, pues, no se infiere, y es una presunción de que el demandado está cumpliendo, ¿no? Si no demanda. Por eso sucede que a veces un niño o niña tiene 15 años y cuando presenta la demanda, el señor juez, desde que nació no me da. Entonces, pero han pasado 15 años y quiere que le hagan una liquidación desde que nació hasta los 15 años. Después dice, no, lamentablemente no ha leído usted el artículo pertinente del Código de Procesal Civil, la pensión deja a partir del día siguiente que es notificado el demandado. Cuando llega la demanda recién, o sea, los 15 años, mala suerte, pues. Si no te ha dado, lamentablemente es tu responsabilidad como madre que no has sabido ejercer tu derecho. Y otro juez dice, tú eres una mala madre, porque desde el momento que él incumplió deberías demandar, ¿no? Estás demandando después de 15 años, y yo no puedo ordenar al demandado que pague lo que se supone que ha cumplido. Porque la pensión deje desde el día siguiente que es notificado para adelante, no para atrás. Entonces, retomando bien la pregunta, si un padre irresponsable y no es demandado, no, tiene suerte, pero, porque ahora se están yéndose presos por alimentos, ¿no? Ahora es fácil, ahora ya no es como antes. Sigue un proceso, sale una liquidación de vengados, no cumple, ya incluso la demandante no tiene que pedir al juez copias certificadas o que oficie al Ministerio Público para que lo presente la denuncia. Dice que el juez de oficio puede mandar lo va a mandar, tiene que mandar al Ministerio Público para que haga la incoación inmediata del proceso inmediato. O sea, de frente se van al proceso, ya no es como antes, que había esclarecimiento, que los fiscales están citando ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que en la adquisición está todo, pero está debiendo, ¿no? ¿Qué más va a decir otro? Está enfermo, no puedo dar. ¿Y el demandante qué va a decir? Cuando ya está en un proceso en una investigación preliminar, ¿no? ¿Qué va a decir? Yo no me he cumplido. Entonces, por eso que se hace el proceso inmediato, se ha obviado eso ya. De frente se va al proceso inmediato con una liquidación. ¿Por qué? Porque ahí está todo. Se ha incumplido una sentencia civil, se ha hecho una liquidación y no. Todo de frente va al proceso inmediato. Ahí es donde las partes, sobre todo el demandado, ya que en este caso ya sería pues investigado o imputado, se compromete pues se acoja al principio de oportunidad, terminación anticipada, de acuerdo al estadio del proceso. Si está en juicio, si está en investigación preparatoria, puede ser principio de oportunidad o terminación del proceso, terminación anticipada. Y si está a nivel de juicio, de juzgado unipersonal, de juez unipersonal, ya sea conclusión del proceso, ¿no? Conclusión anticipada del proceso. Conclusión, ya entonces pero como digo, ahora es más celere, más rápido los procesos penales con respecto a alimentos, ¿no? Y si no cumple, es fácil decir, bueno, señor, pueden 8 partes o 10 partes, ¿no? Entonces, vamos a suponer que ante el juez de investigación preparatoria se compromete a dar pensiones en fraccionada. No cumple, una de las reglas de conducta, le hacen la revocatoria por incumplimiento de las pensiones que no ha dado, le aplican el artículo 59 del Código Penal, que es la revocatoria. Entonces, la cosa, por eso que está yendo bastante gente a prisión, porque no toman en serio esa obligación. Y no se olviden que las pensiones sí van a seguir devengando y van a seguir llegándole más denuncias. Entonces, si un padre se obliga a dar pensión de alimentos es porque la madre no quiere pues iniciar las acciones legales, ¿no? Que le franquea la ley. Listo, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, queridos estudiantes, por su participación activa en esta segunda sesión del taller. Esperamos que los conocimientos compartidos sobre hoy de alimentos, tenencia y régimen de visitas
les sean útiles tanto en el ámbito académico como en la práctica jurídica. Los animamos a seguir comprometidos con su formación y recuerden que seguimos la próxima semana con una nueva temática importante. No olviden seguirnos en nuestras redes y si aún no nos están matriculados, todavía están a tiempo de hacerlo. Que tengan un excelente día, una excelente noche y hasta la próxima clase.